Integración numérica. Vamos a arrancar con el método del rectángulo, que seguramente muchos no lo recuerdan a lo mejor con este nombre, pero es la forma en que se introduce la integral definida de Riemann, que es la aproximación por exceso o por defecto. Es decir, los dos métodos más elementales son directamente la aplicación ya conocida de la definición de la integral definida de Riemann, como venía diciendo. Se recuerda que el denominado método de los rectángulos consiste en la aproximación de la función por rectángulos. Así es históricamente que se gestó la idea de la integral definida a través de Arquímedes con un segmento de parábola x cuadrado que se lo aproximó por rectángulos. Los griegos solían obtener cálculos aproximados de áreas de figuras aproximando por exceso o por defecto. Vamos a ver primero el método de los rectángulos. Fíjense que acá hay una aproximación, acá por rectángulos por defecto y acá por exceso. Vamos a considerar en este primer ejemplo la función y igual a x cuadrado en el cerrado 0,2 y vamos a calcular su área, en este caso la integral definida coincide con el área porque la función en este intervalo es positiva, siguiendo el método de los rectángulos o denominado método de exhaustión o exhaustación, que es una terminología introducida por los griegos. Lo vamos a hacer en 4 subintervalos para comenzar. Ahí puede verse en la figura, por defecto y por exceso. Por defecto, la longitud de cada subintervalo, debido a que es el intervalo es 0,2, la fórmula para obtener la longitud del subintervalo es h igual a b menos a, extremo superior del intervalo, menos el inferior, sobre n. Entonces, como queremos hacerlo en 4, el extremo superior es 2, menos 0 sobre 4, es 0,5. La partición inferior de los subintervalos va a quedar así: 0, 1 medio, siempre abierto como es inferior, en el extremo superior, unión 1 medio 1, unión 1 3 medios, unión 3 medios 2. Es el cálculo del área o de la integral, en este caso coinciden, cuidado con ese detalle, por defecto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer, como es un rectángulo, el área de cada rectángulo es la base por la altura, pero la altura va a ser el valor de la función en el extremo inferior de cada subintervalo. Esto se diferencia de las sumas superiores, donde el valor de la altura es el valor de la función en el extremo superior. Entonces hacemos f en 0 por 0,5 más f en 1 medio por 0,5 más f en 1 por 0,5 más f en 3 medios por 0,5. Extraemos factor común, multiplicamos por 0,5 y nos da 1,75. La diferencia en la partición superior es hacemos, fíjense la diferencia, f en 1 medio por 0,5 más f en 1 por 0,5 más f en 3 medios por 0,5 más f en 2 por 0,5. El valor da 3,75.
Fíjense que la diferencia que hay entre lo que se llama la integral inferior y la integral superior. Posteriormente, acá está la figura para 8 particiones. El valor de las sumas inferiores, que se los propongo a ustedes, no tiene sentido hacer mucho más. Ahora vamos a verlo con el software. Es 2.19 y superior es 3.19. Fíjense que para 15, 2.41, 2.94. Para 20, 2.47, 2.87. Para 30 particiones, 2.53, 2.8. Fíjense cómo a medida que aumenta el número de particiones se va acercando. Para 40, 2.57, 2.77. Agrego que el valor de la integral definida es 2,6 periodo 6. Fíjense cómo está cercano. Para 50 particiones, 2.59, 2.75. Vamos a verlo esto con el software. Entramos acá. Este me parece más interesante. Este. Acá podemos cambiar la función. Por ejemplo, ponemos x al cuadrado entre 0 y 2. Fíjense que tenemos rectángulos inferiores, superiores, todavía esto no lo vimos, si el valor de la integral definida, 2,687, perdón, 667, yo había dicho 2,6 periodo 6, acá lo aproxima y lo corta ahí. Rectángulos inferiores. Fíjense que con el deslizador deberíamos quitar este para que se vea mejor. Fíjense, ahí me va dando el valor de las sumas inferiores y acá el de las sumas superiores. Fíjense cuando llega a 100 cómo se aproxima al valor de la integral definida. Pero el valor exacto es con el cálculo que ya conocemos utilizando la denominada regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo integral. No me extiendo mucho más sobre estas cuestiones. Después hay diferentes software para poder hacerlo. Que vuelve a hacerlo con el GeoGebra. Fundamentalmente hay más variedad con lo nuevo que es la regla de Simpson, que todavía no lo vamos a ver hasta próximos párrafos. Gracias por su atención. Hasta el próximo video. Les propongo, por supuesto, que hagan algunos con pocas particiones, pocas artesanalmente, y luego trabajen con el software.